Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El mar Mediterráneo, lugar de comunicación entre pueblos desde hace muchos siglos, se ha convertido desgraciadamente en estas últimas décadas en cementerio para miles de emigrantes en un viaje para encontrar una vida mejor y más segura. Pero esto no es nada nuevo. Hace más de 3000 años, Eneas, el héroe de la guerra de Troya, naufragaba con sus hombres en las costas de Italia. Historia que dio pie a Virgilio para escribir su Eneida y a nuestra invitada de hoy, la escritora española Irene Vallejo, a escribir y publicar su novela El silbido del arquero, que acaba de publicar aquí en Francia y en francés la editorial Albin Michel. Muy buenas tardes, Irene. Buenas tardes, Jordi. Irene Gracias por Vallejo. invitarme de nuevo aquí. Qué placer regresar. Un placer tenerte aquí. Bienvenida Gracias. a Radio Francia Internacional. ¿Es cierto eso de que no hay nada nuevo bajo el sol? Que nunca aprendemos de las lecciones de la historia. A mí me parece que es una experiencia profunda regresar a un pasado muy remoto y darse cuenta de que nos refleja y nos explica. Y es lo que yo intento constantemente con el mundo clásico, ¿no? Entablar ese diálogo por el cual descubrimos que muchas claves de lo que somos vienen del pasado. Y fue precisamente las fotografías de los naufragios en el Mediterráneo los que me hicieron pensar que la historia se repetía y que volvemos a protagonizar las aventuras, las desventuras, los sufrimientos de aquel Eneas al que podemos considerar casi como el primer europeo, puesto que es quien daría comienzo al camino del Imperio Romano, que crearía una identidad europea por primera vez. Son sus hijos que van a fundar Roma, ¿no? Claro, son sus descendientes. Y entonces a mí me pareció muy revelador, muy audaz también, que Virgilio escogiera como héroe de su poema épico a un perdedor, a un refugiado de guerra, a un migrante. Porque Eneas es completamente distinto de Aquiles, de Ulises, ¿no? De los héroes a los que nos tiene acostumbrada la mitología y sobre todo la épica. Casi diría que es todo lo contrario. Es alguien que tiene un permanente sentimiento de pérdida y de derrota. Terrible. Y creo que eso lo hace muchísimo más cercano a nuestra experiencia del mundo de hoy, ¿no? Donde entre constantes crisis, guerras y luchas tenemos la sensación de tantos obstáculos en la vida cotidiana. Entonces esa idea de que el héroe no es quien vence todo el tiempo, sino quien es capaz de levantarse cada mañana para enfrentarse a los obstáculos. Y muchas veces sin ninguna garantía de que eso vaya a terminar en una gran historia o en un resultado brillante y luminoso. Creo que Eneas es el representante, es el héroe de todas esas personas. Ya la definición de clásico significa eso, ¿no? Que tiene
un paralelismo con nuestra historia actual. El clásico es el libro, el poema, la historia, la trama, Que no que pierde se está, vigencia. exactamente, que se está haciendo realidad una y otra vez, porque es capaz de atrapar el nervio de algo profundamente humano. Y lógicamente en la antigüedad se escribieron muchos libros, hubo muchas historias, pero se han filtrado y se han seleccionado solo aquellas que de verdad son capaces todavía de rozarnos el corazón. Quizás porque los humanos cometemos errores y tenemos muy mala memoria, ¿no? Sí. Y los recuerdos a menudo son falsos o poco exactos, ¿no? Los dioses no se equivocan tanto. En esta novela, uno de los personajes con voz propia es el dios Eros, que es un observador de los seres humanos desde una cierta distancia, un poco humorística e irónica muchas veces. Y entonces él va siendo testigo de pues, sus mentiras, sus... Envidias. sí, Sí. sus argucias también, las trampas que se tienden unos a otros, cómo se mienten incluso a sí mismos, cómo la memoria traiciona lo que sucedió, ¿no? Entonces ha sido divertido crear un personaje que está fuera de la realidad humana, pero que puede reflexionar sobre ella con una cierta distancia humorística, ¿no? Ya se dice que el drama es terrible y desgarrador para quien está dentro, pero que para otras personas que lo pueden mirar con más perspectiva, pues puede tener incluso ingredientes de comedia. Ser Dios tiene sus ventajas, pero no todos son ventajas, ¿no? Exacto, porque en la antigüedad existía un concepto que se repite muchas veces en los textos, que es la envidia de los dioses, la envidia hacia los seres humanos, lógicamente. Yo me preguntaba muchas veces, pero siendo los dioses de la mitología antigua, los dioses paganos, guapos, inmortales, poderosos, eternamente jóvenes, ¿qué pueden envidiarnos a nosotros, que somos unas criaturas zarandeadas constantemente por la suerte, por los años, que envejecemos, que fracasamos, que tropezamos? Y, y al final la idea es que en realidad esos dioses envidian nuestra pasión por las cosas, ¿no? El hecho de que teniendo tanto que perder, la vida es mucho más intensa cuando tienes todo el tiempo del mundo y todo a tu favor y no puedes perder nada. Las emociones no tienen la misma textura, ¿no? Entonces este Dios en el fondo está envidioso de esos seres humanos que se enamoran, que se engañan, que se separan, que fracasan, que van, que vienen, siempre ¿no? con todo ese temblor y toda esa energía que los dioses no tienen, porque en el fondo son seres indolentes que ya tienen la vida resuelta. Sobre todo nosotros, los humanos, cometemos errores, y algunos muchos. Quizás el Dios de nuestros días es la inteligencia artificial, que no comete errores. Bueno, En principio. la inteligencia artificial está programada por seres humanos con todos los sesgos, con todos los prejuicios, con muchos de nuestros rasgos. Lo que pasa es que al ser una máquina nos parece que es imparcial y que no puede mentir ni puede manipular, pero no es cierto. Siempre hay detrás personas. Esos dioses de la antigüedad a mí me resultan divertidos porque en el fondo están muy aburridos y ven y se dan cuenta de que la vida humana es muchísimo más entretenida. Entonces están constantemente pendientes de lo que nos pasa a los seres humanos, que vivimos vidas muchísimo más ricas que las suyas. Entonces en el fondo ahí hay un mensaje en todos los textos antiguos, y yo creo que en esa forma también hedonista de entender la vida en el Mediterráneo, que nos dice que con todos los errores, los tropiezos, las desgracias, esta vida nuestra es más valiosa incluso que la existencia con todo garantizado de los dioses. Por supuesto que sí. Hace 4 años, Irene, estuviste con nosotros, ¿Cómo pasa el tiempo?, para presentarnos la traducción de tu libro El infinito en un junco. Desde entonces se ha traducido a 40 idiomas, o más quizás ya, y se han vendido 1 millón de ejemplares. ¿Cuál crees que es el secreto del éxito de tu libro? ¿El que es un libro que habla de libros o de la historia del libro? Yo tengo la hipótesis, Jordi, de que me trajiste suerte tú con la entrevista. No me la creo. Otra hipótesis, bueno, sería que
El libro se publicó en un momento en el que todo el mundo parecía estar de acuerdo en que los libros se acababan, se extinguían, ¿no? Que los lectores éramos casi criaturas obsoletas, que estábamos pasando, ¿no?, a ser curiosidades históricas y los libros pronto iban a estar en las vitrinas de los museos. Y creo que esas ideas subestimaban lo profundo que es el amor de las personas lectoras por los libros, lo importante que es, no para una gran mayoría, pero sí para ciertas personas apasionadas, el tener esa otra vida que nos traen los libros, ¿no? El poder de repente atravesar un umbral que nos lleva a otros siglos, a otros lugares, a otras vidas, a otras mentes. Y entonces el infinito en un junco quizá se convirtió en el símbolo de esa resistencia de la lectura contra todo pronóstico, porque parecía que las nuevas tecnologías venían con una fuerza arrolladora a llevarse por delante el viejo hábito de leer. Y creo que la realidad es que las cosas conviven, que no es necesario pensarlo en términos de competición, que no hay que elegir una cosa o la otra. Los libros siguen estando a nuestro lado, con las páginas y los brazos abiertos, y no hay que renunciar a ellos, porque en este mundo de pantallas, ¿no?, de atención cautiva, de muchas veces comunicación visceral y rápida, todavía demarcan espacios de reflexión, de serenidad, de conversación con otras mentes y con otras ideas. Y fíjate, Jordi, que las pantallas, los buscadores, las redes sociales tienden a envolvernos en ideas que nos dan la razón o incluso que nos radicalizan, mientras que los libros no tienen esos algoritmos de la confirmación y nos están contrastando, desafiando constantemente con ideas que son muy distintas de las nuestras y vidas que no se parecen nada a lo que nosotros experimentamos. Y en ese sentido creo que hace también nuestra experiencia mental más rica. Entonces, sin renunciar a las pantallas, creo que los libros siguen dándonos algo enormemente valioso. Aunque hay que reconocer que se lee menos en el metro de París, tú que ahora estás aquí en París, no se ve mucha gente y ha aparecido una figura muy interesante, el lector ficticio, que se Ajá. sienta en un bar con un libro, pero que no lee. Pero sabe que las chicas les encantan los chicos que leen y naturalmente se sientan a su lado. Yo voy a intentar Bueno, pues practicar eso eso. también es una forma de reconocer que los libros siguen teniendo atractivo y capacidad Sí, de señor. seducción. Así que bueno, tomémoslo por ese punto de vista, Naturalmente. que es una admisión del encanto de los libros. Tanto éxito ha tenido tu libro que acaba de publicarse aquí en Francia una versión en cómico, libro ilustrado, ¿no? Fantástica. Es para alcanzar otros públicos, imagino, ¿no? Sí, bueno, es una invitación en general también a los lectores que han podido disfrutar la lectura del ensayo, pero que quieran em, sentir que pasean por la antigua Alejandría, por Grecia, por Roma, a través de todos esos dibujos del ilustrador Tito Alba, que ha hecho un grandísimo Fantásticos. esfuerzo, ¿no?, por reconstruir, por revivir, con unas acuarelas. Bueno, ha utilizado muchas técnicas, pero predomina la acuarela. Y luego también para gente joven que puede que a lo mejor no se sienta tan cómoda con un ensayo, pero que a través del formato del ensayo gráfico, digamos, pues se sienta más cómodo. Y además hemos hecho un esfuerzo porque fuera más humorístico, más ágil, más divertido incluso, que tenga la capacidad también de poner un poco en cuestión esa solemnidad de los clásicos. Y en este sentido, para mí personalmente ha sido muy divertido volver 4 años después al libro con más humor, con más irreverencia, como para hacer una versión más gamberra del infinito en un Y junco. quizás sus lectores acaben leyendo tu ensayo también, naturalmente. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Zaragoza, en España, y que eres doctora en Filología Clásica por la Universidad de Zaragoza y también de Florencia. La filología clásica no suele llevar a publicar bestsellers, ¿no? Sí. No esperamos eso cuando... No, 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 en absoluto. De hecho, bueno, durante muchísimos años, como creo que
nos sucede a la mayoría de estudiantes de letras, pues la gente me decía, pero ¿cómo has elegido esa carrera, ¿no? Que con el expediente que tú tenías lo has desaprovechado, una profesión sin futuro. Y yo creo que a fuerza de tanto cuestionarte, ¿no? Los que entramos ahí por vocación nos fortalecemos, nos hacemos una coraza y salimos al mundo con más convicción. Yo creo que existe una gran sed de humanidades, ¿no? En este mundo tan tecnológico, tan pragmático. Y cuando celebro presentaciones o charlas o cursos, yo percibo que la gente está sedienta de ideas, de darle sentido a la vida, que es algo que necesitamos profundamente, incluso de filosofía, aunque no lo llame así, pero lo necesita, ¿no? Eso que te afianza, esos asideros en la vida, esa forma de entender lo que nos está pasando y de indagar en las relaciones, en el amor, en los afectos, cómo enfrentarnos a los dilemas de la vida cotidiana. Entonces yo creo que de todo eso y de la comunicación, que es al final de lo que se trata en las lenguas y la filología, anda el mundo muy necesitado. Por supuesto. Y Aunque por hay, eso lo reivindico constantemente, ¿no? hay que reconocer que los profesores Estudios. de latín nunca han tenido buena fama, ¿no? Sí, existe toda una literatura, incluso también muchos casos en el cine, ¿no? Que a los profesores de latín y griego se los representa así como aburridos, ¿no? Y Severos, sobre sí, todo, ¿no? severos, viejos, distantes, ¿no? Y bueno, pues desde luego para mí la experiencia fue totalmente distinta. De hecho, tanto en el ensayo como en el cómic le hago un homenaje a mi profesora de griego del instituto, Pilar, que era una mujer absolutamente maravillosa, muy dulce, muy cariñosa y que me transmitió esa idea de que para ella compartir las ideas que le apasionaban era un regalo, ¿no? Ella entendía que sus alumnos nos merecíamos saber y aprender y eso me parece una forma muy hermosa de entender su oficio. Digamos que también la mitología podría inspirar a varias series de Netflix perfectamente. Lo hace porque en realidad la mayor parte de películas de superhéroes, los blockbusters de aventuras, están inspiradas en mitologías comparadas, ¿no? A través del estudio de las mitologías, los guionistas de cine han entendido cuáles son un poco los pasos, los episodios, los argumentos, los arquetipos que funcionan y los están aplicando constantemente en el cine, pero beben, y en las series, pero beben de las fuentes de los antiguos clásicos. Entonces es que parece que en el arte de contar historias ya se han alcanzado, ¿no? Como una antigua sabiduría que de alguna manera estamos constantemente actualizando y revitalizando, pero que en el fondo nos une a los más antiguos relatos de la humanidad, allá cuando nuestros antepasados se reunían alrededor de las hogueras a contarse cuentos. La fascinación es la misma. Y sobre todo en tu libro, El silbido del arquero, por su formato coral. ¿Cómo surge la idea de dar voz a cada uno de sus personajes con un punto de vista diferente, por supuesto? Dar voz a un dios, a Eros. Claro, y a las mujeres, porque en la literatura antigua y sobre todo en la épica aparecen personajes femeninos, pero nunca se les da la voz, nunca se les da la oportunidad de contar su historia. Y en esta historia de Eneas hay un grandísimo personaje que es Dido o Elisa, que los dos nombres aparecen en la Eneida. Yo la he llamado Elisa en mi novela, que es una reina, una mujer muy poderosa, que en el fondo en esta historia ya ha conseguido todo lo que Eneas aspiraba a lograr en la vida, ¿no? Ella también es una exiliada que ha fundado una ciudad, que se ha convertido en reina. Y entonces la relación entre los dos es muy original, porque él naufraga en sus costas, en las costas de Cartago, que es el título de la novela en francés. Y entonces ella es poderosa, la mujer es poderosa y el hombre necesita ser salvado. Es la inversión del relato tradicional en la que es la mujer la que siempre necesita ser rescatada, ayudada, protegida. Entonces eso ya crea una dinámica muy distinta y solo tirando de esa hebra se plantean todos los problemas de las mujeres poderosas en un mundo de hombres, donde por muchos que sean los logros de las mujeres, siempre siguen siendo cuestionadas, siempre parece que algo falla, aunque sea
sea la edad, el envejecer, el enamorarse, el tener emociones y sentimientos. Entonces, en este mito tan antiguo encontramos una curiosa inversión de roles y el análisis de ciertos problemas que están totalmente vivos y vigentes en nuestra sociedad actual. Entonces dije, bueno, ¿y qué tal si cada personaje cuenta su historia, incluso el dios, con su punto de vista? Y vamos viendo cómo en realidad cada cual tiene no solo una versión de los hechos, sino que a veces no tiene nada que ver cómo alguien cuenta unos acontecimientos a cómo los ha vivido otra persona, sin que exista una voluntad decidida de mentir, ¿no? Solo porque todo pasa por el filtro de nuestras emociones. Entonces es también un poquito una reflexión sobre esos malentendidos, sobre esas distintas versiones y sobre lo resbaladiza y huidiza que es siempre la verdad de los hechos. La realidad es muy resbaladiza. Sí. El silbido del arquero es anterior a tu ensayo, precisamente, Ujú. de El infinito en un junco. Si tuvieses que escribirla hoy en día, después del éxito del infinito en un junco, ¿sería quizás diferente? Yo creo que hay mucha relación entre los dos libros, ¿no? Incluso hay momentos en los que hay pequeños guiños para que si algún lector lee ambos, encuentre como pasillos que llevan de uno a otro, ¿no? Y citas que yo reto a que encuentren, que ponen en relación los dos libros. La verdad es que para mí son muy orgánicos los dos y siento que responden a ese mismo deseo que yo siempre tengo de mirar la realidad y el presente, que es lo que realmente me importa, con más perspectiva, ¿no? Muchas veces nos dejamos como distraer por pequeños detalles o por pugnas que no son muy importantes y precisamente dar unos pasos hacia atrás y mirar la historia desde la perspectiva del pasado y de acontecimientos muy remotos nos ayuda a entender dónde está lo importante. Y evidentemente todo el debate sobre la migración, sobre el exilio, sobre la acogida de los que vienen de fuera, pues está ahora de absolutísima actualidad, ¿no? Entonces esa novela que ya tiene unos años, pues quizás es más actual ahora mismo que cuando yo la escribí, curiosamente, porque a veces los contextos subrayan aspectos de un libro que a lo mejor y crean nuevas lecturas que a lo mejor no eran las esenciales cuando se escribe. Entonces, bueno, aunque yo como escritora pues soy perpetuamente insatisfecha y siempre que leo una página mía desearía cambiar adjetivos, frases, puntuación o incluso puntos de vista o añadir, pero bueno, ahora que la he releído en francés, también con la distancia de otra lengua, pues la verdad es que me he sentido muy reconocida en ese proyecto de rescatar mitos que nos hablan de quiénes somos hoy. Hay que elevarse siempre. Quizás tus libros nos ayuden a elevarnos sobre la Bueno, realidad, ¿no? me gustaría pensar que sí, ¿no? Que a lo mejor entendiendo que nuestra historia como europeos empieza precisamente con un refugiado de guerra, pues podamos entender de otra manera también las vivencias y las experiencias de quienes hoy llegan a nuestras costas, ¿no? Me parece muy hermoso que los romanos, cuando imaginaron su pasado y sus primeras raíces, se remontasen a alguien que pierde una guerra, que es un derrotado, que hasta cierto punto es un desertor, porque se marcha cuando Troya va a ser tomada, ¿no? Y saqueada, y que eso tiene muchos ecos con la actualidad, con lo que hoy está sucediendo en Gaza, no tan lejos, ¿no? Y todas las guerras que estamos viviendo y, por supuesto, también todas las tensiones de la migración. Recordar que finalmente los romanos nos dijeron es que el imperio se forja cuando se unen dos poblaciones, una asiática con la autóctona italiana, y entonces de ahí nace una cultura mucho más rica que será la que acabe creando ese imperio del que todos somos de alguna manera descendientes, emocionales, lingüísticos, históricos, ¿no? Y Esperemos y que los apasionados. dioses te oigan.
En fin, pues ya lo saben, el silbido del arquero, que la versión francesa se llama Carthage, Cartago, ha sido editado por Alban Michel y en español por Contraseña en España y por Penguin Random House en América Latina. Muchísimas gracias, Irene. Perdona por el pequeño error. No, infinitamente agradecida, Jordi, por tu hospitalidad. Mucho éxito. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.